En esta sociedad donde lo que se privilegia es la acumulación de riqueza y de poder, donde se valora la competitividad y el individualismo, es necesario que repensemos de manera urgente de qué manera construimos y llevamos adelante nuestros vínculos. Y en este sentido, la idea, el concepto de paternidad activa nos permite pasar del rol y la función al vínculo, pasar de pensarnos como simples proveedores económicos a transformarnos en pares, en acompañantes de una experiencia de crianza que tiene que ver con construir y llevar adelante una relación más que una función. Y para hablar de experiencias de paternidad diversas, cercanas, hoy tenemos un invitado y es Esteban Di Paola. Esteban es sociólogo, es profesor en la UBA y ha escrito hace poco con la editorial Queja Ediciones, un libro muy interesante que se llama Lo inmediato, reflexiones para un mundo en urgencia. Le damos la bienvenida. Hola Esteban, ¿cómo estás? Es un placer enorme para mí poder conversar este ratito con vos. No sé si querés Hola, agregar algo a la escueta presentación que te hice. no, no está muy bien. ¿Cómo estás, Sebastián? No, gracias por la invitación. No es lo único que puedo agregar. Y será un gusto plantear esta conversación, ¿no? Sobre el lugar de la paternidad. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar por una pregunta que suena simple, pero tiene su complejidad, y que es, ¿qué significa para vos, qué es para vos ser papá? Bueno, es como una pregunta enorme, ¿no? Enorme, sí. Porque uno, digamos, abarca tantas cosas que sería indefinible la categoría para uno mismo, ¿no? Pensarla para uno mismo. Quizás es más fácil definir qué es ser padre si uno lo ve como algo ajeno, ¿no? Pero para uno mismo uno se da cuenta que es una categoría indefinible. Eh, pero en principio significa reconocerse en un lugar como individuo, ¿no? Como ser humano, básicamente, ¿no? Como tener registro de las relaciones que implica el estar entre un grupo de seres humanos, digamos, y tener que compartir eh, cosas, tareas, actividades, formas de pensar. Porque uno cuando, digamos, o al menos en mi caso, ¿no? Como experiencia más personal, eh, como que uno va en la vida antes de ser padre, digamos, de cumplir con esa relación, eh, va en la vida, digamos, teniendo vínculos, relaciones, pero sin registrarlas. Uno entra a un kiosco y charla con el kiosquero, pero no registra que ahí hubo un vínculo humano, un vínculo social, simplemente es algo que ocurrió y punto. Y, y a partir de la paternidad uno se encuentra con ese registro del vínculo, ¿no? No con la responsabilidad, sino con el afecto de, bueno, en una parte, no totalmente, pero en una parte, que esta persona esté bien, que este nene, esta nena esté bien, sea un poco más feliz en la vida, algo, en una parte depende de mí. Y eso ya implica un registro del otro. Eh, para mí, ser papá significa eso, ¿no? Es un momento en donde uno empieza a registrar, pero registrar profundamente el carácter que tiene un otro en las relaciones humanas, digamos, ¿no? Excelente. Y vos decís que esta experiencia entonces te modificó a nivel del registro con el entorno y con las demás personas. ¿Y en qué otro aspecto sentís que te modificó esta experiencia de crianza? Y es una modificación subjetiva, digamos, muy importante. Es como, eh, digamos, insisto con esto, ¿no? No lo quiero poner en el lugar de la responsabilidad, porque la responsabilidad queda como que es algo que
bueno, uno tiene que asumir y lo hace porque le corresponde asumirlo. Y no, es mucho más afectivo, digamos, no es esa cosa, digamos, más distanciada de la responsabilidad. Eh, pero modifica subjetivamente en ese lugar justamente afectivo, donde uno se encuentra ante la inquietud de esa otra persona, digamos, de tener que compartir, no solamente resolver, sino compartir y congeniar, digamos, una modalidad del trato afectivo, porque no es lo mismo, digamos, el trato afectivo que uno puede tener con un amigo, con una pareja, con un hermano, una hermana, sino que es un trato afectivo que se va como reconstituyendo a medida que ese lazo se sostiene, va creciendo. Y en ese sentido uno modifica el modo de entender, de comprender las relaciones, digamos, ¿no? No sé, por poner ejemplos bien concretos de en qué nos modifica, uno ya empieza a entender que antes de ser padre se podía enojar por cuestiones de la vida, de lo cotidiano, que empiezan a tener menos tenor, digamos, ¿no? Porque ¿por qué me enojaba por esto cuando algo de lo cotidiano, de lo vital, en realidad pasa por otro lado? Y yo estaba enojado porque, no sé, la computadora me empezó a fallar, por poner una tontería, ¿no? Y es como detenerse y decir, che, pero hay cosas que organizan la vida que van más allá de si está fallando la computadora y tengo que llamar a un técnico, tengo que ver si me compro otra. Como es otro modo de entender la disposición que uno tiene para las cosas vitales, digamos. Esa es la modificación que yo podría notar. Es muy bueno. Y en esto de entender y comprender y experimentar estas modificaciones, ¿cuáles son los mayores esfuerzos que vos creés haber hecho en función de esta experiencia? Sí, no lo pensaría tanto en la lógica de un esfuerzo. Ujú. Por ahí, por el tipo de relaciones, digamos, las relaciones con hijos o hijas son diferenciadas, digamos, en cada persona, supongo, ¿no? Pero eh, no, no noto un esfuerzo. Sí, digamos, que uno empieza a desligarse de ciertas cuestiones para estar más en ese vínculo, digamos, ¿no? Qué sé yo, si yo paso mucho tiempo con mi hijo, digamos, desde que me separé de la madre, opté por no tener una niñera y yo acompañarlo a él a los lugares que hay que estar, o él acompañarme a mí, ¿no? Entonces, si voy a la casa de un amigo, él viene conmigo, y entonces es bueno, qué sé yo, en lugar de quedarme hasta las 3 de la mañana, como hacía en otra época, me quedo hasta las 12, 12 y media, 1. Eh, Podría denominarse eso como un esfuerzo. Para mí es una forma de ceder para obtener el beneficio también de esa compañía, digamos, ¿no? Mm. Y no dejárselo a alguien que lo cuide y yo volver a la hora que tenga ganas. No, tengo el beneficio de la compañía a cambio de por ahí ceder un par de horitas de diversión con amigos. Claro, En ese aspecto sí. no lo pondría en el lugar del esfuerzo, sino de eh, encontrar otras maneras de articular una confianza con el otro, digamos, ¿no? Una adaptación provechosa Sí, sería. sí, esa sería la categoría que Muy usaría. bueno. Y cómo, digamos, me encanta tener esta conversación y me preguntaba, digamos, si
¿tu experiencia de paternidad es como te gustaría que fuera o sentís que hay algunas cuestiones que deberías ajustar o sintonizar un poco? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, en principio te diría que completamente sí, porque he vivido cosas muy lindas, muy hermosas bueno, con mi hijo Gonzalo se llama, ¿no? Con Gonza. Eh, Viajamos mucho juntos, compartimos muchos momentos y lo pasamos muy bien. Eh, Sin embargo, digamos, por ahí hay cosas que me gustaría como ajustar, pero que tienen que ver con relaciones de producción, ¿no? Ya que Mm, aprovecho mi lugar de sociólogo. Digamos, estamos en relaciones de producción capitalistas y a veces para tener oportunidades como las que he tenido con Gonza, de viajar, bueno, hace poquito lo llevé a conocer Europa, eh, eso significa tener menos tiempo de dedicación también, ¿no? Porque es tener que hacer por ahí tipos de trabajo, no otro tipo de trabajo, más trabajos de los que hago para tener ese rédito que me permita ahorrar, para hacer ese viaje. Y entonces, a veces siento que Gonzalo termina involucrado en acompañarme mucho a actividades laborales y eso, y como que es, pero es siempre el tiempo, ¿no? Ahí es, bueno, hubiera pasado, ¿no? Esa cosa que hubiera pasado más tiempo jugando a la pelota o andando en bicicleta con él y en realidad lo tuve que llevar a una actividad laboral mía. Pero es, digamos, un ida y vuelta medio culposo, porque después, justamente por ese tiempo que uno no pudo dedicar a jugar a la pelota, estuvimos un mes en Europa, por decirte algo, mm. ¿no? Pero ahí hay un juego con la culpa, pero más allá de esa condición más culposa, de si tuviera que ajustar algunas cuestiones con el tiempo que podemos pasar de manera ociosa, él y yo, después diría que es completamente como me gustaría en el sentido de que me está gustando mucho el ser padre de Gonzalo, digamos. Buenísimo, y en ese ir descubriendo y en ese ir eh, disfrutando el viaje, la travesía, esta experiencia, ¿qué cosas te das cuenta de que son como visitas de tu pasado, de tu propia experiencia como hijo? Que no quisieras repetir o reproducir, no porque hayan sido necesariamente malas experiencias, sino porque te parece que no están buenas en este momento, digamos, ¿no? ¿Qué cosas Ujú. de tu experiencia como hijo no quisieras repetir? Bueno, sí, ahí hay como una cuestión, digamos, porque, eh, digamos, yo fui hijo, bueno, nosotros, digamos, pertenecemos a una misma generación, hace 30 y pico, casi 40 años, ¿no? Y, bueno, o sea, seguimos siendo hijos, quiero decir, niños, ¿no? Ujú. Y era claramente otra época, otra forma de los vínculos, eh, eran otras lógicas, digamos, yo me acuerdo cuando yo era niño, bueno, no vivía en una ciudad como Buenos Aires, vivía en Tandil, ¿no? Pero yo me iba en el barrio, siendo muy chiquito, la edad de Gonzalo, tiene 8 años, y por ahí no volvían 4 o 5 horas, estaba por el barrio, ¿no? Con amigos del barrio, y mi mamá no se preocupaba, ¿no? Ahora Mm. es como, bueno, 15 minutos que Gonzalo desapareció y yo ya lo estoy buscando. O tenemos otras formas también, actualmente, ¿no? Existen otras formas de conexión, existen los celulares, ¿no? Hay como otros dispositivos de control en ese sentido. Eh, pero Ahí más allá de tocaste, esa... perdón, Sí. perdón Esteban, pero ahí tocaste un punto que para mí es tremendo. A veces yo, digamos, soy papá de una nena de 7 años y a veces vamos a la plaza y yo veo peques de 8, 10 años que andan en las bicicletas, en grupitos de a 4 o 5, y yo pienso, cuando mi hija tenga esa edad, yo no sé si la voy a dejar salir en bicicleta con un grupito de 4 o 5. Y es todo un tema, ¿no? Esto que estás señalando de
la forma en que experimentamos nuestras infancias y hoy en día hay como un giro acerca de esas posibilidades, ¿no? Sí, 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 es un giro, no sé si es bueno o malo, no lo podría calcular en términos de costos y beneficios, digamos, ¿no? Pero claramente, digamos, es otro tipo de formación de la infancia, muy distinta a la que tuvimos hace 30 y pico, 40 años atrás. Eh, por eso es como muy difícil establecer como una línea, digamos, de comparación. Pero si tuviera que pensar en algo particular, qué sé yo por poner un ejemplo, yo jugaba al fútbol de chico, ¿no? Jugué muchísimos años, entre los 5, 6 y los 17 que dejé de jugar. Eh, y nunca mis padres, no por algún motivo particular y eso, sino porque, bueno, qué sé yo, los sábados, domingos que yo jugaba, hacían otras cosas y eso, pero nunca me fueron a ver a un partido de fútbol. Sí, por ahí cuando era chico me dejaban en la cancha y después me iban a buscar, pero no es que se quedaban ahí. Eso sí es algo que, por ejemplo, Gonzalo empezó a jugar al fútbol este año y ahí voy a acompañarlo, me gusta estar ahí, charlar con otros padres, tomar mate. eh, Como que eso sí es una experiencia, digamos, que no repetiría lo que mis padres, sin objetarles a mis padres lo que decidieron hacer, ¿no? Pero eh, no repetiría eso, ¿no? Pero porque me doy cuenta ahora, viéndolo a Gonzalo jugar, que es privarse uno como padre, no ver a su hijo disfrutando, divirtiéndose en una cancha de fútbol en este caso, o en lo que fuera, ¿no? Eso sería, ¿no? Como padre no privarse de ver a un hijo o a una hija disfrutar, digamos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo es tu relación con los berrinches? ¿Sabes qué? Tengo una cosa particular. Gonzalo no hace berrinches, nunca se. Es Mira, como muy compañero, digamos. Vos le decís, pero no solamente de, bueno, Gonza, tenemos que ir a la facultad y que dar clases, qué sé yo, y viene, ningún problema, qué sé yo. Eh, si él está, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que imagino en otros casos que deben ser más difíciles, si él está jugando con la tablet y yo le digo, Gonza, sentate que vamos a cenar, que ya está la comida, no es que me dice, no, espera que termino, no, deja la tablet, se sienta, eh, no tiene como eh, berrinches, digamos, no lo recuerdo, sí, ahora tiene 8, está por cumplir 9. En el momento fue a los 5 más o menos, en el momento de la separación con la madre, tuvo un pequeño tramo más conflictivo, pero medio como queriendo demostrar su enojo ante la situación, digamos, ¿no? Como diciendo a su madre y a su padre qué están haciendo, ¿no? claro. Pero fue un tramo muy pequeño. Eh, Ese es el recuerdo más rápido que me viene de berrinches o de enojos de Gonzalo. Si no, es un tipo como muy dado. Dice, bueno, hagamos esto. No, no hace berrinches, básicamente. ¿Y vos sos de hacer Yo berrinches? soy más, sí, sí. Lo fui de niño y mi mamá en su momento me los ha recordado mucho, pero sí, también soy de- creo que en el vínculo entre Gonzalo y yo, digamos, eh, el tiempo de la semana que pasamos juntos, el que hace berrinche soy yo, digamos, ¿no? ¿No? Como hacer un berrinche porque le dije a Gonzalo que guarde el guardapolvo de la escuela y lo dejó tirado en su habitación, ¿no? Claro. Y eso, que sería como una cosa mínima de, bueno, lo puedo juntar, tampoco es que es tan grave que haya dejado el guardapolvo tirado por ahí. Ya es Gonza, pero ¿por qué haces esto? Y él me mira diciendo, bueno, pará, tampoco es tan grave. Claro, Sí, claro. soy más berrinchero. Sí, sí, muchas veces nos pasa que como que, pero soy tu papá y te tengo que mostrar qué cosas se supone que debemos hacer y cuáles no,
y entramos como en una vorágine de tener la razón, ¿no? Por eso te preguntaba lo del berrinche. Eh, y ahí mencionaste, si querés, compartir cómo es la organización del tiempo, de los tiempos, bueno, por la relación, ¿no? Que eh, eh, esta situación de separación, digamos, cómo se organizan con los días, con los tiempos, si querés contar un poco acerca de eso. Sí, mira, no, muy bien. Tenemos por suerte una muy buena relación, la madre de Gonzalo y yo. Muy buena, pero en el verdadero sentido, o sea, eh, si viene, por ahí se queda a cenar. A veces voy a la casa de ella y está el novio actual de ella haciendo un asado y me invitan y me quedo y charlamos. Es como una muy buena relación. Y en cuanto a los tiempos de cuidados, es equitativo. Tenemos lo que en términos legales, nosotros no estamos judicializados, no para nada, pero en términos legales se llamaría la tenencia compartida, digamos, ¿no? Que es la misma cantidad de tiempo para ambos. Eso en la relación entre la madre y yo, digamos, es exactamente la misma cantidad, si bien las semanas tienen días impares, nosotros lo que hacemos es un fin de semana cada uno y el que le toca fin de semana termina con 5 días esa semana. Entonces, Mm. yo, por ejemplo, si Gonzalo viene un viernes conmigo, se queda ya directamente hasta el miércoles de la semana siguiente. Ah, ok. Y cuando le toca el fin de semana a la madre, ella lo recibe un miércoles y se lo queda hasta el lunes de la semana siguiente. Y así, ¿no? Es Ah, como, hacemos como un círculo así. Y después en los cuidados, más, yo vivo solo con él cuando estoy acá en casa. Es esto que te decía, Gonzalo es como muy compañero y nos adaptamos muy bien, digamos, somos como muy ordenados, si bien tenemos una casa grande para 2 personas nada más, como que nos adaptamos muy bien a los tiempos de cada uno. Él tiene sus actividades, tanto artísticas como deportivas, y entonces nos organizamos para que yo lo pueda acompañar. Él después me acompaña a mí cuando tengo que dar clases. Después tengo, bueno, la particularidad de que mi trabajo, el grueso de mi trabajo es en la casa, entonces podemos compartir ese tiempo en el hogar también. Como que está muy bien armado eso, digamos. muy bueno, muy bueno. ¿Cómo estás para las preguntas difíciles? Ahora vamos a hacer un jueguito, ¿te parece? Dale, dale, Ah, me gusta la ahí idea. vamos. Bien, bueno, vamos a girar la ruleta a ver qué te toca en suerte, Esteban. Bueno, a ver, ¿cómo le explicarías a tu peque cómo funciona el sistema circulatorio del cuerpo humano? Bueno, le explicarías, conozco bastante poco de la cuestión, pero buscaría alguna dimensión que me gustaría que él tome como hábito. Por ejemplo, yo le insisto mucho con que hay que tomar mucha agua. Entonces le diría, mira, tenés que tomar mucha agua porque eso va a hacer que circule mejor la sangre y eso es importante para que funcione bien el corazón, porque el corazón es el que bombea sangre por todo el sistema circulatorio y eso hace que en los diferentes órganos que tenemos, le diría, ¿no? Que el cuerpo humano está compuesto de una serie de órganos que nos permiten vivir eh, y que esos diferentes órganos necesitan de que entre sus venas y arterias, le explicaría más o menos que una vena es como una especie de tubo por donde justamente circula esa sangre, pero que es un tubo muy, muy, muy finito, y eso hace que
toda esa circulación permita que nuestros órganos funcionen y nosotros podamos vivir. Que si eso no sucediera, no tendríamos la suerte de vivir, y por eso es importante tomar mucha agua, ¿no? Que es algo con lo que le insisto a Gonzalo. Muy bueno. Cualquiera diría que estudiaste medicina en lugar de sociología. La verdad que es una explicación muy didáctica. Muy buena. Bueno. Bueno, Esteban, y para ya la pregunta final, para cerrar este espacio de conversación, ¿qué le dirías a una persona que está a punto de empezar a transitar la experiencia de crianza? Bueno, lo primero que se me ocurre ahora es no preocuparse por querer hacerlo bien, ¿no? Que no existe ese parámetro de medida, digamos, ¿no? ¿Cómo sería ser un buen padre o una buena madre, digamos, ¿no? No hay una medida para eso, ¿no? Pero tampoco es el otro punto, que sería creer que como no hay una medida, que es hacer lo que se puede o lo que sale. No, es más que nada disfrutarlo, ¿no? Entender, digamos, que hay una conformación del deseo en esa crianza, ¿no? Más allá del deseo de si se deseó o no ser padre o madre antes de la concepción, digamos, para llamarlo así, sino que hay una conformación del deseo en la propia crianza. Y que se ponga en juego ese deseo y se pueda disfrutar eso, ¿no? Es disfrutar de esa experiencia, porque es una experiencia, por ahí es caer en un lugar común, decir es una experiencia única, pero realmente lo es, ¿no? Cuando uno la vive, realmente lo es. Es una experiencia que nos transforma, que esto que te decía al inicio de la charla, ¿no? Nos hace tener otro registro de los vínculos, y que, como te decía también al inicio, esa partecita en la que podemos influir en que sea un poquito más feliz ese nene o nena que es nuestro hijo o hija, en esa partecita me parece que hay que estar. Eso es lo único que podría dar, digamos, no sé si de consejo. Un montón. Esteban, me encantó conversar con vos. Te agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Bueno, no, gracias a vos, Sebastián, y bueno, espero que en algún momento tengamos una oportunidad de seguir conversando de esto, de otros temas. Buenísimo. Muchas gracias. A vos.